Hola, soy Scarlett Eugenio, matrícula 100 52 44 39 y estoy aquí para hablarle a ustedes sobre la Revolución Burguesa. La Revolución Burguesa son un concepto historiográficos originados en las escuelas históricas o marxistas que se utilizan para manifestar el comportamiento social mediante el movimiento revolucionario correspondiente a la burguesía. Aunque pueden remontarse al mismo nacimiento de las burguesías en las ciudades europeas medievales, el concepto suele registrarse en las ciudades en los siglos de la Revolución. Eso sucedió a finales del siglo XVIII y que su definición política se conocen como revolución liberal. Su principal ejemplo, por darle ejemplo, fue la Revolución Francesa en 1789, seguida en los distintos momentos de revoluciones de países europeos, como la Revolución de 1820, la Revolución de 1830, la Revolución de 1848, o americana, o la independencia de América Hispana, o también conocida como independencia de Estados Unidos, Aunque este es un poco más anterior a la Revolución Francesa de 1776 y la Primera Guerra Mundial, que fue del 1914 al 1918. Que se acaba definitivamente con los últimos recursos del antiguo régimen. Notablemente en Rusia en la Revolución de Febrero de 1917, que procede un poco más de meses de la Revolución de Octubre, que se clasifica ya como la Revolución Socialista y Proletarista. Revolución burguesa en la Edad Media. Aunque muchos menos difusión, también han recibido el nombre de la Revolución Burguesa algunos movimientos sociales de la Baja Edad Media, Europa, o que la burguesía comienza a diferirse. En los nacimientos de ciudades como las clases sociales dentro del Estado o los privilegiados, o tercer estado, en el gobierno de los privilegiados como la nobleza y el clero. La Edad Moderna. El movimiento sociales de la Edad Moderna, sobre todos los vínculos de la Reforma, pero también otras se han entendido como revolución precoz o revolución burguesa, que en algunas clases exitosas. Revolución en la edad contemporánea. Como mencionamos al principio, en esta revolución de la edad contemporánea encontramos la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución de 1820, la del 1830 y la del 1848. El nacionalismo y romanticismo, unificación italiana y unificación alemana. También encontramos la Revolución del 1905 y la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Febrero. También encontramos la Revolución Industrial, la exclamación de la independencia de los Estados Unidos, la Declaración de la Independencia de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Libertad, Igualdad y Fraternidad. Bueno, hasta aquí mi exposición, espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Buenos días, mi nombre es Luisa Francieli y les estaré hablando de lo que es la Revolución Inglesa. A mediados del siglo XVII tiene lugar la Revolución Inglesa, más relacionada con las revoluciones posteriores que con el absolutismo o que con el despotismo ilustrado, que dominó en el tiempo en la Europa continental. El clima húmedo de Inglaterra proporcionó la cría de borregos de una lana muy fina y desde la Edad Media esto dio lugar a un comercio bastante intenso. También aparece la industria textil, que fortaleció cada vez más al sector burgués, industrial y comercial. A principios del siglo XVI ya existen manufacturas,
grandes talleres donde muchos trabajadores laboran en común, pero estos lo hacen sin utilizar ninguna máquina. Por otra parte, se dice que la Guerra de los 100 años contra Francia y la Guerra de las Dos Rosas en el siglo XV habían debilitado mucho a la antigua nobleza feudal. Apareció después una nueva nobleza ligada mucho más que la anterior a los intereses comerciales e industriales. Gran parte de la tierra quitada a la Iglesia por Enrique VIII quedó en manos de los latifundistas, quienes le dedican a la cría de borregos. Al menos tiempo, muchos campesinos son despojados de sus parcelas individuales o de sus tierras comunales, y estos tienen que desplazarse hacia las ciudades, donde proporcionan mano de obra barata a la industria en desarrollo. Se dice que bajo el reinado de Isabel, en los años 1558 hasta el año 1603, aumentó mucho lo que era el comercio exterior. La destrucción de la Armada Invencible de España permitió a los ingleses extenderse en esta actividad. La piratería y la trata de esclavos desempeñan un gran papel en la acumulación de los capitales necesarios para la industria en desarrollo. Los comerciantes e industriales chocan cada vez más con las pretensiones absolutistas de los reyes y no tienen necesidad de una defensa contra el feudalismo, y estos quieren, en cambio, participar directamente en el gobierno. Los Estuardo. Se dice que en el año 1603 subió al trono Jacobo I, que era de la casa de los Estuardos, quien hace a un lado el parlamento. Buscó la alianza con España, con lo que perjudicó a muchos de los comerciantes ingleses que están en la rivalidad con este país. En el año 1625, lo sucede su hijo Carlos I, quien gobernó en forma más personal todavía que su padre. Durante un largo periodo reinó sin el parlamento, con lo que aumentó constantemente el descontento, tanto de los comerciantes perjudicados como por la amistad con España, como de los nobles que veían abolidos sus antiguos derechos de participar en el gobierno. El intento de implantar el anglicanismo en Escocia provocó una gran rebelión en este país. Se dice que Carlos reúne nuevamente el Parlamento en el año 1640, pero que éste le exige antes que nada el cumplimiento de las promesas anteriores. El rey lo disuelve, por lo que la asamblea recibe el nombre de Parlamento Corto. Gracias, hasta aquí fue mi parte. Un cordial saludo, mi nombre es Pamela López y les estaré hablando acerca de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento social, político, económico y militar surgido en Francia durante los años 1789 y 1799. La Revolución Francesa trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absoluta que hasta entonces había regido en Francia, a su vez que trajo la implementación de un nuevo gobierno de carácter republicano democrático y asimismo el inicio de una nueva época llamada la época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, asimismo como de la soberanía popular, y divulgó primordialmente los conocimientos acerca de los derechos del hombre y del ciudadano. Las causas de la Revolución Francesa fueron el absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno. Otra causa fue también la desigualdad social, política y económica que había en Francia, y a su vez también la falta de libertades y de derechos. Una causa también muy importante fue la poderosa influencia de las nuevas ideas. Antecedentes: el antiguo régimen. Se conoce por antiguo régimen al estado social, político y económico en el que se encontraba Francia antes de la Revolución. En lo político, Francia se hallaba regida por una monarquía absoluta que se caracterizaba por un poder ilimitado. El rey
quien se creía designado por Dios para gobernar, lo hacía de una manera arbitraria, pues no daba cuenta de sus actos a nadie. Gastaba cuanto y como quería las rentas del Estado, nombraba funcionarios, ponía nuevas leyes, nuevos impuestos, declaraba la guerra, y firmaba la paz, y disponía de los bienes de sus súbditos si así lo creía necesario. En cuanto a lo social, Francia se encontraba inmersa en la desigualdad y en los privilegios. Habían tres clases sociales, las cuales eran el clero, la nobleza o eclesiásticos y el estado llano, siendo las dos primeras privilegiadas. Y en cuanto a lo económico, en Francia se vivía un monopolio, ya que, como les dije anteriormente, las dos clases sociales, que eran las que menor cantidad de personas tenían, a su vez eran las que más bienes tenían, siendo la tercera clase social, la del estado llano, la que, teniendo la mayor cantidad de personas, era la que menos bienes tenía. El clero era la primera clase social debido a su gran prestigio e influencias y a sus cuantiosas riquezas. Sus extensas propiedades de terrenos se podrían estimar que tenían la cuarta parte de la superficie total de Francia. Los nobles, que eran la segunda clase social en privilegio, también tenían grandes extensiones de tierras y también percibían de los trabajadores que laboraban en ellas. Y pagaban impuestos solo en determinadas ocasiones, no siempre. El estado llano, que era la tercera clase social y más numerosa, a su vez era la que menos privilegio tenía. A la cabeza de esta clase social estaba la burguesía, eran comerciantes, profesionales, etc. Y a su vez estos eran los que estuvieron a la cabeza de la revolución. Para poder decir todo lo que ocurrió en la Revolución Francesa, realmente se llevaría mucho tiempo. Yo hice un breve resumen, de los hechos más importantes que ocurrieron y se los voy a decir así. El 5 de mayo del 1789 se reunieron los estados generales, los cuales estaban compuestos por los tres estados, el clero, la nobleza o los eclesiásticos y el estado llano o el tercer estado. El 17 de junio del mismo año, el tercer estado, que era el representante del pueblo, se separa de los otros dos y se autonombra Asamblea Nacional. Luego, el día 20 de junio del 1789, los miembros de la Asamblea Nacional se reúnen y hacen el juramento del juego de pelota, el cual consistía en que se tenían que comprometer a no permitir que se disolviera hasta que Francia tuviera una constitución. El 9 de julio, la Asamblea Nacional se autonombra Asamblea Constituyente. El 11 de julio del 1789, mismo año, comienzan los levantamientos populares en París, a los cuales se le unen también varios militares o algunos militares. El 14 de julio se produce lo que fue la toma de la prisión de Bastilla y entre el 20 y el 6 de agosto de ese año ya se extendió los movimientos revolucionarios en toda Francia, desde los pueblos hasta las ciudades. En las zonas rurales se quemaron las propiedades, los títulos de
de lo que fue la servidumbre, o los llamados derechos feudales, de los cuales gozaban los nobles desde la Edad Media. Asimismo, se saquearon los bienes de los nobles, como fueron los castillos y palacios. A este levantamiento se le llamó el Gran Miedo. El 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional da por abolido los títulos de servidumbre, o lo que es lo mismo, dio abolida la época feudal, en sí el feudalismo, y el pago de impuestos, y a su vez también los privilegios señoriales, lo que quería decir que cada ciudadano era igual ante la ley y ante los impuestos. El 9 de julio del 1790 se aprueba la Constitución Civil del Clero, lo que muchos eclesiásticos se negaron a aceptar. Días después, la iglesia se divide y ya lo que es el 20 de junio del 1791, el rey Luis XVI intenta huir del país, pero es detenido en Berenes. El 20 de abril del 1792, Francia le declara la guerra a Austria, y el 6 de noviembre del mismo año, Francia gana la guerra. El 11 de diciembre inicia el juicio en contra del rey Luis XVI, y en enero del 1793, entonces ya es guillotinado. En 1793 se da la muerte de Morat y la proclamación de la Constitución. Y ya en 1794 es lo que se da el gobierno de Robespierre y el régimen de terror. Hasta entonces 1799, cuando Napoleón Bonaparte da el golpe de Estado. Napoleón Bonaparte, fue una figura clave en la Revolución Francesa y a su vez fue el primer cónsul de Francia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Luisa Francieli Severino y les voy a estar hablando sobre la independencia de las colonias americanas de Estados Unidos y Haití. La colonización inglesa de Norteamérica empieza en los primeros años del siglo XVII. Pronto se desarrollan tres grandes grupos de colonias. El primero es la parte norte, que está compuesta como por Nueva Inglaterra y está habitado fundamentalmente por los campesinos. La segunda es el centro, que es en Massachusetts, Nueva York y todos los demás países, que es de carácter agrícola y comercial. Y la tercera colonia es al sur y es aristócrata, con grandes plantaciones de algodón, de tabaco, de caña de azúcar, y esta es trabajada por los esclavos. La población provenía fundamentalmente de Inglaterra. En el norte eran personas que huían de las persecuciones religiosas y campesinos que habían perdido todas sus tierras. El sur estuvo dominado por los nobles con concesiones otorgadas por los reyes y habitaban también blancos pobres y negros esclavos. Habían sobre todo en el centro colonos de otras nacionalidades, como holandeses, que fundaron Nueva York con el nombre de Nueva Ámsterdam, franceses, escoceses y holandeses. Las colonias estaban administradas por un gobernador nombrado desde Inglaterra y por una asamblea que era electa por los colonos. En el norte participaban casi todos los habitantes. En cambio, en la parte sur solamente votaban un mínimo porcentaje de habitantes, especialmente los que eran dueños de los esclavos. La lucha por la independencia. Se había generalizado la idea de la necesidad de desligarse de Inglaterra. Cada nuevo incidente venía a agudizar este sentimiento.
Desde el año 1773 empiezan a producirse choques violentos. Finalmente, viendo que no hubo conciliación posible, el Segundo Congreso Continental, realizado en Filadelfia, proclamó la independencia de las colonias el 4 de julio del año 1776. La resolución fue redactada principalmente por Jefferson, quien en describía los crímenes cometidos por el rey Jorge III de Inglaterra y declara que el gobierno debe estar buscando el consentimiento de los gobernadores. El Congreso nombró comandante de los ejércitos insurgentes a George Washington. Organización de los Estados Unidos de América. Los nuevos estados se unen en una confederación que resulta débil frente a cada estado y también frente a las exigencias populares. El país no tenía crédito internacional y la deuda interna que se tenía era sumamente elevada y no tenía nadie quien se hiciera cargo de ella. Se interrumpió el comercio con el Imperio Británico y las querellas y rivalidades entre las antiguas colonias llegaron a poner en peligro hasta la misma independencia que había sido recientemente conquistada. En el año 1788 se proclama la Constitución Federal, que había sufrido varios cambios. Para primer presidente fue electo George Washington, quien gobernó por 2 etapas desde el año 1788 hasta el año 1797 y logró consolidar la creciente nación. Hasta aquí mi parte.